Después de esta pausa comercial, y les señalábamos, ¿cierto? Vamos a tener una invitada muy interesante y ya la tenemos aquí en nuestros estudios, en los estudios de TVNet, en su programa Actualidad y Política. Les voy a presentar a Muriel Muñoz. Ella es directora del Centro de Salud Familiar Marcelo Lopetegui, ubicado en la comuna de Osorno. Muriel, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Sé que hiciste una agenda ahí, un tiempo en tu agenda para poder venir para acá. No, muchas gracias por invitarnos. Como APS también nos interesa que la comunidad sepa las acciones que estamos realizando, cuál ha sido nuestro despliegue en la comuna para atender las necesidades, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que muchas gracias por la invitación. Me gustaría precisamente empezar por eso, en el fondo, que nos comentes o en realidad expliques cuál es la función en este caso del CEFAM Marcelo Lopetegui en todo esto. Sabemos que es de primerísima línea, es muy importante lo que están haciendo ustedes, pero en el fondo como para conocer un poco la labor y el despliegue que tienen ustedes en esta crisis que nos está afectando a todos. Muy bien, bueno, primero yo creo que la comunidad sabe, el CEFAM Lopetegui es uno de los 6 CEFAM que hay en Osorno. Somos, si bien el que capta mayor cantidad de población usuaria, tiene sobre 40.000 habitantes, nosotros calculamos que tenemos alrededor de 43.000, sumando a la población flotante que tenemos, pero formamos parte de una red que va desde Jáuregui, Quinto Centenario, Rahue, Pampa Alegre, Ovejería y CEFAM Lopetegui. Entonces, somos una red extensa de APS que cubre todos los rincones de la comuna y que hoy día tiene un rol importantísimo, así como lo ha destacado el Ministerio, que hoy día ha relevado la atención primaria al extremo, que vamos a ser encargados de trazar los pacientes a contar de la publicación de la resolución la semana pasada. Así es que, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros? Primero, tenemos un rol básico y esencial que es permanente, que es atender a los usuarios a lo largo del ciclo vital, es decir, desde que nace hasta el término de la vida, los pacientes circulan por los centros de salud y eso significa que se atienden en los diferentes programas. Programa del niño, de la niña, del adolescente, programa de la mujer, programa del adulto mayor, del adulto, en fin. Y nos cruzamos en distintas actividades de salud mental, odontológica, que son transversales, en fin. Necesidades que las personas requieren en la vida diaria. Todo el mundo se controla en salud y nosotros concentramos alrededor del 90% de la población que es usuaria de FONASA. De ahí la importancia tan grande que tiene hoy día la APS y por qué está siempre en el foco y en la evaluación de la ciudadanía. Evidentemente el CEFAM Lopetegui además tiene un rol más visible porque está en el centro de la ciudad, está al frente del terminal, de tal forma que la gente que viene de otros sectores también va a atenderse eventualmente a nuestro centro. Y esa es la obligación que tenemos nosotros, de estar siempre disponiendo a punto nuestra atención, evaluando qué es lo que se requiere. Y por eso precisamente agradecemos la invitación para que la gente sepa efectivamente cómo nos estamos organizando desde el primer día de esta crisis que estamos viviendo sanitaria. En ese sentido también me gustaría conocer, bueno, primero la organización que tienen ustedes, el despliegue ya me lo comentaste, y también cómo ha sido, digamos, este nuevo desafío, ¿cierto?, de poder seguir la trazabilidad o hacer seguimiento, ¿cierto?, a estos pacientes que han tenido o que tienen, ¿cierto?, COVID-19. ¿Cómo opera todo eso? Me gustaría que nos comente. Bueno, nosotros partimos con esta situación de pandemia a partir de marzo, mediados de marzo del 16, ¿no es cierto? Se parte la organización y en un principio la APS tenía una función compartida entre el Servicio de Salud, la Seremi y la APS de esta comuna y del resto de las comunas de la provincia, bueno, y a nivel nacional. De tal forma que el seguimiento de los pacientes se hacía desde la pesquisa. La pesquisa siempre se ha hecho en la atención primaria. Es en la atención primaria donde el paciente consulta con los primeros síntomas, en las consultas de morbilidad médica o en los servicios de urgencia, que hay 3 en la comuna, en Jáuregui, en Rahue Alto y en Lopetegui. Hay 3 SAPU, Servicios de Atención Primaria de Urgencia, donde los pacientes atienden, o sea, concurren a consultar por alguna sintomatología. Desde ahí parte la pesquisa, está la toma de muestra del PCR, la prueba para detectar el COVID. Cuando la muestra salía positiva, era la Seremi la que notificaba al paciente y posteriormente el seguimiento se hacía compartido entre el Servicio de Salud y la Seremi. El llamado telefónico, el ver la evolución del paciente en sus domicilios donde están haciendo la cuarentena,
digamos, el confinamiento obligatorio que tiene que tener un paciente. Y nosotros concurríamos a apoyar con las evaluaciones, atenciones médicas en domicilio cuando era necesario. Hoy día eso cambia. Hoy día, a partir de la nueva resolución ministerial, nosotros nos vamos a hacer cargo de toda la trazabilidad. Eso significa que vamos a tomar el paciente una vez que sale positivo, vamos a tener que visitarlo, evaluarlo, ver cómo evoluciona la enfermedad, dar la asistencia médica compartida, obviamente, con el nivel de complejidad que tenemos. Nosotros hay que derivar los otros cuando se complica al hospital. Pero la atención primaria vuelve a tener un rol relevante que en realidad, tal como se ha señalado mucho, debió haber sido desde el primer momento, porque nosotros conocemos los usuarios en cada uno de los domicilios. O sea, si hay algo que tienen por esencia la atención primaria es la sectorización de la atención. Cada uno de los centros sectoriza a la población, es decir, todos los CEFAM, si ustedes preguntan, no tan solo este, sino que a nivel provincial, sectoriza su población. Tiene un grupo clínico que se hace cargo del sector azul, verde, amarillo, son distintos cuadrantes por residencia, por cuadras, en fin, poblaciones. Por lo tanto, hay un conocimiento de la población que se tiene a cargo. Y por tanto, seguir un paciente debiera ser más fácil, pero también requiere muchísimo más recursos. Recurso humano, recurso de móvil, recurso económico. Y recurso económico, que es lo que también está hoy día en pauta para... Ahí me quiero detener un poco. Efectivamente, la salud primaria cuenta con este recurso humano, económico, para poder realizar toda esta tarea, toda esta labor. Bueno, efectivamente, históricamente el reclamo que se hace de todos los municipios es que los reglamentos o las cargas adicionales de trabajo que se les transfieren a los municipios en general y a la atención primaria que administran los municipios, tiene que ver con que no necesariamente van de la mano de recursos. Efectivamente, lo que se ha señalado desde el Servicio de Salud es que estas modificaciones van a venir con un componente de recursos adicionales que todavía no está definido. Pero debiera ser así, de tal forma que podamos cumplir de buena forma una tarea que es muy importante y que tiene que ver con la contención de los contagios. Porque el mantener a las personas debidamente controladas, no tan solo la evolución de su enfermedad, sino que el control y el poder decir que se encuentran tranquilos cumpliendo sus cuarentenas obligatorias, requiere mucho tiempo de monitoreo, de contacto con los pacientes, de darles seguridad que van a tener la atención que se requiere en el momento oportuno, de ver efectivamente que aquellos pacientes o usuarios que no pueden cumplir con sus cuarentenas obligatorias los podamos sacar y que tengan disponibilidad en una residencia sanitaria, que además sus necesidades básicas estén cubiertas y se tiene que ampliar y haber una relación con el intersector, con el departamento social, o como ha habido ahora toda una muy buena coordinación, red, exactamente, una red de protección para los pacientes que puedan mantenerse en buenas condiciones en sus casas, y si no las tienen, trasladarlas a una residencia. Hoy día nuestra labor va a ser básicamente no tan solo pesquisar al paciente, seguirlo, monitorearlo, sino que además evaluar si ese paciente tiene las condiciones para mantenerse en su residencia o tenemos que sacarlo a la residencia sanitaria. Que si ustedes han visto, por lo menos en el caso de Osorno, el municipio ha puesto ya 2 a disposición. Esta semana se abre la Villa Olímpica, está el hogar estudiantil de Rahue, que son las residencias que el municipio aporta para esta red de protección social, digamos, más las otras residencias que ha dispuesto el servicio, que son Bilbao y otras más, y más las que tiene la gobernación. Claro. Hay una amplia oferta que, si uno no logra contener con el monitoreo efectivo que debiéramos hacer, va a ser insuficiente. Entonces, tiene una serie de variables esta pandemia que pasó de ser una crisis netamente sanitaria a ser una crisis, a tener pacientes sociosanitarios. ¿Qué significa eso? Significa que, evidentemente, tal como se ha visto en las ciudades más grandes, lo que uno ve es que la evolución de la pandemia se da con mayor fuerza y con mayor intensidad en los sectores más vulnerables, donde el hacinamiento y las necesidades hacen imposible que se pueda cumplir con una cuarentena efectiva, donde los usuarios o los pacientes nuestros tienen la obligación de salir a trabajar y de circular, porque además los que mantienen aún el trabajo tienen que desplazarse entre una comuna y otra, y hace imposible contener las cuarentenas o los cordones, en fin, que sean efectivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que armar una red de protección que va más allá de lo de salud hoy día. Y por eso que se activan todas estas entregas de alimentos y en las residencias sanitarias para poder sacarlos del entorno y que puedan mantenerse, digamos, en esta cuarentena obligatoria.
el poder monitorear sus condiciones sociales y sanitarias. Por eso digo, salud mental se vuelve un tema relevante también. Muy relevante. Entonces, por eso digo, es una crisis que hoy día, yo hablo crisis porque tensiona mucho el sistema, pero no quiere decir que no estemos dispuestos ni preparados para asumir la tarea. Yo creo que si hay algo que la ciudadanía tiene que tener muy claro, es que la APS, la atención primaria de salud, es el lugar donde concurren los ciudadanos a diario. Es donde se atienden en todos los rincones de Chile. Todo el mundo va a su CEFAM, o va a su SECOF, o a su posta de salud rural, o tiene rondas esporádicas en las antiguas estaciones médico-rurales. Por lo tanto, es el primer contacto que uno tiene con la atención sanitaria. Y esa labor se cumple oportuna y yo diría rigurosamente en cada uno de los lugares. Lo que hoy día requerimos son mayor cantidad de recursos y mayor tiempo también. Por otro lado, el tiempo en que uno destina al paciente es mucho mayor, porque hay un tiempo también, así como nosotros mantenemos la seguridad y evaluamos los pacientes en su residencia y en sus casas y nos extendemos hacia el territorio. También al interior de los centros, en aquellas atenciones que son impostergables, tenemos que cuidar la atención en el sentido que entre paciente y paciente hay un espacio en que hay que hacer limpieza, hay que sanitizar en los casos de los pacientes de riesgo y volver a atender. Entonces, nuestros tiempos son mayores de los que ocupábamos antes. Muriel, me gustaría consultar con respecto al tema que me está dando vuelta, con todo este trabajo que tienen ustedes, con todos estos nuevos desafíos, estas nuevas labores que se le han encomendado a ustedes como centros de salud mental, por ejemplo, en el caso específico al cual tú representas, ¿cierto? Y diriges, ¿cómo lo hacen con aquellos, con la salud, digamos, con las consultas habituales, con los controles médicos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están manejando? Me gustaría saber, porque claro, se les está poniendo más trabajo, ¿cierto? Tienen un trabajo importante, entonces, sobre todo los controles médicos, enfermedades más graves. Bueno, toda la atención primaria de Osorno, incluido el CEFAM Lopetegui, está dispuesto de la siguiente manera. Si un ciudadano, un usuario, cualquier persona, desde los niños hasta los adultos, concurre a los centros, se va a encontrar primero que hay dos entradas, en los lugares que se puede. Hay una entrada para los pacientes que son pacientes con morbilidades comunes y corrientes, pacientes que van a controles, y una entrada para los pacientes respiratorios. Entonces hemos dispuesto primero flujos distintos para evitar contagios. En segundo término, para los pacientes en general, para los controles habituales, lo que estamos haciendo es controles telefónicos y controles presenciales. ¿Cuáles son los controles presenciales? Los controles que son impostergables. Aquellos pacientes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la población de niños, hay controles que son impostergables, por ejemplo, en ciertas edades que requieren vacunas programáticas, que requieren ir al centro, se citan al centro. Los que no, se hacen controles en domicilio. De la misma forma, los pacientes cardiovasculares, los crónicos que dice la población, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen alguna morbilidad, patología crónica, los pacientes impostergables son aquellos que por su descompensación o su necesidad requieren ser atendidos presencialmente. Se evalúa. Si es un adulto mayor, se atiende en domicilio. Si es una persona menor de 65 años, se cita al centro, con todos los recuerdos que les mencionaba. Y obviamente los adultos mayores de 75, los estamos atendiendo en domicilio. Y eso significa que estamos atendiendo no tan solo al paciente el control en su casa, sino que además se le está llevando alimentos y se le está llevando la leche a su domicilio. Y eso ha requerido un enorme despliegue de recursos, móviles, recursos humanos, etcétera. Pero es una práctica que yo creo que llegó para quedarse. Y eso tensiona aún más. Empezar a acostumbrarse a vivir con... Claro. Y bueno, porque además de que hemos tenido controlado el hecho de que los adultos mayores no salgan de sus domicilios y que mantengan este confinamiento obligatorio por su seguridad, ha sido muy bien evaluado porque ellos no se sienten abandonados, obviamente. No tan solo nos transformamos en la atención que requieren periódica en el lugar más seguro que tienen, que es su casa, sino que además somos una red de contacto. Porque hay que recordar que muchos de los adultos mayores no están siendo visitados ni siquiera por sus familiares, a veces los ven de lejos, nosotros vamos a los domicilios. Y eso genera un nexo muchísimo más cercano con los equipos de control.
Entonces ha sido muy bien evaluado y ha habido un enorme despliegue y un esfuerzo enorme del municipio para dotar de móviles, de personal y de recursos también que se han transferido para refuerzo de recursos humanos. Pero yo diría que más de eso, lo que uno tiene que sacar en limpio es el grado de satisfacción usuaria, porque uno va midiendo en el día a día cuál es el requerimiento de la población. Y ¿cuál es? yo diría que primero tener la seguridad que va a estar controlada, tener la seguridad de aquellos pacientes que tienen controles habituales y tienen medicamentos que los van a recibir, que los niños que requieren control los van a tener, que las vacunas se entregan en forma oportuna. Y ahí yo me quiero detener en la vacunación. La vacunación obligó un despliegue incluso comunicacional, que íbamos a los sectores, nos desplazamos con campañas de vacuna, precisamente porque a diferencia de otros años, la vacuna de influenza, por ejemplo, ¿por qué adquirió tanta importancia la vacuna? Primero porque la vacuna lo que pretende es que la influenza la crisis de la influenza o las enfermedades respiratorias no nos topen con no coincidan con el virus de la pandemia. Entonces, obviamente que había que vacunar a tiempo para lograr esta inmunidad antes de las enfermedades de invierno. ¿Y cuál es el porcentaje de vacunación? Hoy día nosotros tenemos, el porcentaje de vacunación estamos al 90%, al 100% en algunos casos, y aquí yo quiero hacer un llamado a los televidentes que concurran a vacunarse, las embarazadas y los niños hasta 10 años, que son los porcentajes, si bien no estamos tan bajos, pero están más bajos, porque hay un temor de sacar a los niños a vacunarse. Por otro lado, cuando se ha hecho la campaña comunicacional de que los niños, incluso estuvimos una semana por sector en un colegio vacunando y llegó muy poca gente, porque no están saliendo a los domicilios. Ir a los domicilios es muy lento, casa por casa, porque además, si uno va por colegios por sector de CEFAM, los niños no necesariamente son de ese sector. Nosotros si vamos a un colegio del centro, a veces el niño reside en otro sector, en Rahue o en otro lado. Entonces hemos ido lento. Entonces hacemos un llamado a que las mamás que tienen a sus niños hasta 10 años sin vacuna concurran a los centros a vacunarse. Es un trámite absolutamente rápido, es seguro. El sector de vacunatorio está en un sector que llamamos zona limpia, donde no llegan pacientes respiratorios. Es un trámite absolutamente rápido, igual que las embarazadas, que son las poblaciones que más nos faltan. Pero el resto logramos cubrir con mucho éxito los adultos mayores, el resto de la población crónica. Y o sea, falta solamente el tema de las embarazadas y los o sea, niños. yo diría que es un porcentaje menor, pero igual nos falta. Ahora, hay que destacar también que este año, como nunca, la población se vacunó. El año anterior había que estarles rogando, meses, claro. Hoy día faltaban las vacunas. Pero ahí hubo un esfuerzo enorme, yo diría, logístico de todo el sistema para poder vacunar y que se ven los resultados. Esperamos, como les digo, que la gente concurra con confianza, con seguridad. La persona que se va a vacunar se atiende de inmediato, no hay espera. Lo que uno ve de repente puede haber filas a la entrada, que tampoco son tan grandes, pero si hay filas al interior, afuera de los centros, tiene que ver con este flujo diferenciado que hay que hacer. Al paciente se le pregunta, ¿usted viene a control, viene a curación o viene a consulta? Consulta, ¿es paciente respiratorio? Ingresa por un lado, el paciente con otra morbilidad entra por otro lado. Estamos atendiendo durante toda la jornada morbilidad en un sector del CEFAM, por lo tanto hoy día no hay espera en consultas de morbilidad. Y las consultas respiratorias, por supuesto, se atienden todas, y el SAPO funciona habitualmente de 6 a 12 de la noche, y los fines de semana igual como todos los usuarios conocen. Como corresponde. Pero estamos extendiendo, como les digo, la atención a domicilio. Hoy día el CEFAM se vio obligado, este CEFAM y todos los CEFAM, a extender su atención desde el box hacia el domicilio. Entonces es un terreno mucho más amplio. ¿Cómo están ustedes los funcionarios del CEFAM? ¿Han tenido algunos funcionarios contagiados? ¿Cómo está la salud de ellos? La salud tanto física como mental. Efectivamente. Bueno, nosotros hemos tenido una rotación de personal como ha existido en los servicios públicos desde el primer día. Y tenía que ver primero con un tema de resguardo del personal por una razón epidemiológica. Era de tener también personal de recambio en la eventualidad que hubiera contagio de funcionarios. Y segundo, porque además las atenciones que hoy día no se hacen intrabox, se hacen mayormente en domicilio, no requieren que haya tantos funcionarios. Y esto ha ido variando en el tiempo en la medida que va evolucionando también la pandemia. Porque
esto no es estático. Nosotros hoy día agregamos más personal porque requerimos hacer esta atención, esta trazabilidad, y sigue ingresando gente a integrarse a sus funciones. Bueno, nosotros, ¿cuál era la preocupación primera? Tener los elementos de protección personal suficientes. Tener la seguridad de que los funcionarios que estuvieran laborando en sus funciones habituales tuvieran los elementos de protección personal que se requieren para la función que están realizando, y que varía desde la atención de un paciente que es COVID positivo, sospechoso, que requiere muchísimo más recursos que el que atiende a una persona que no tiene mayor riesgo, que es como estamos nosotros. El lavado de manos frecuente, el distanciamiento, etcétera. Se hizo toda una reorganización al interior de los centros precisamente para el cuidado de los funcionarios y de los usuarios. Y se ha ido evaluando periódicamente el personal. Los funcionarios que son crónicos se han mantenido fuera de servicio por razones de seguridad de salud, y hay pacientes que los que tienen dificultad obviamente están afuera, pero hay esta rotación de personal, en general cada 14 días, y va variando en cada uno de los centros. Con respecto al contagio, yo diría que tenemos tasas de contagio que son mínimas. Me imagino que tienen algunos uno o dos funcionarios crónicos. Y si ustedes miran que son, por decir, 800 funcionarios, y si usted tiene 2 o 3 contagiados, 4, 5, nosotros sacamos la cantidad de 8, es una tasa mínima. Quiere decir que, además no hubo mayores contagios, y asumimos que tampoco el contagio fue interno. Por lo tanto, uno puede pensar que no tan solo funcionan los elementos de protección personal que tenemos, sino que han funcionado los flujos diferenciados y la protección permanente. Yo creo que desde ese contexto nosotros estamos muy bien organizados al interior. Muriel, estamos en la hora ya. ¿Sí? Te dejo algunos segundos, alguna recomendación, el llamado que quieras realizar aquí a nuestros televidentes. No, solamente recordar a la población que la PS Osorno está preparada y dispuesta para atenderlos siempre en cada uno de los centros de salud, que estamos extendiendo nuestra atención a domicilio tal como requieren los adultos mayores, que son el centro y la orientación por una población que es muy envejecida también. Agradecer la colaboración de las organizaciones comunitarias, los voluntariados que nos han ayudado enormemente en este trabajo extenso con la comunidad, y por supuesto porque ellos nos van señalando qué paciente está solo, qué adulto mayor requiere atención, en fin, más allá de lo que nosotros podamos pesquisar. Y por supuesto hacer un llamado a las personas que son de los grupos de riesgo, que no se han vacunado hoy día, embarazadas y niños que concurran a su centro. Los vamos a atender rápidamente, como les decía, y se van a atender sin mayor trámite. Y que nos esperen en sus casas, vamos a seguir llegando. Viene a continuación la vacunación escolar, que vamos a hacer la campaña de vacunación. Por lo tanto, los esperamos. Cuídense, vamos a ir llamando a sus casas. Los pacientes COVID positivos que nosotros tomamos a partir de la próxima semana van a ser atendidos de la misma forma que se han atendido siempre, y con la mayor oportunidad también. Muriel, muchas gracias. Gracias a usted. En la presentación me dije que tú habías sido la exdirectora también del Servicio de Salud, ¿cierto? Directora del Hospital de Río Negro también. Sí. Una amplia experiencia en el tema salud. Muchas gracias, Muriel. Y nosotros ahí lo decíamos, la directora hoy día del Centro de Salud Familiar Marcelo Lopetegui, Muriel Muñoz, en conversación con Actualidad y Política. Lamentablemente finalizamos este interesante programa.